Queremos hablar en este momento acerca del autocontrol de nuestra vida. Es algo supremamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si no tenemos un autocontrol, no controlamos nuestra vida, en nuestras emociones, nuestra apariencia, nuestras decisiones, lo que debemos hacer, lo que debemos hablar, vamos a tener problemas. Tal vez lo que estás diciendo o lo que estás haciendo es extraordinario, interesante, pero no tienes el control de cómo decirlo, cuándo decirlo, con quién decirlo, en qué momento decirlo, y lo que forma son problemas dramáticos que no puedes resolver después. No se pueden resolver porque entonces tú entras en una justificación porque lo que tú estás diciendo posiblemente es la verdad, es lo correcto, pero lo haces en forma equivocada. Entonces el autocontrol en la vida de nosotros es completamente necesario. Si tú quieres triunfar, si tú quieres tener buenas relaciones, si quieres lograr los objetivos, si quieres lograr lo que la palabra profética está revelada en tu espíritu, tienes que tener un autocontrol de tus decisiones, de la manera de cómo hablas, cómo te comportas, cómo abordas los problemas, cómo tratas de resolverlo, etcétera, etcétera. Entonces el autocontrol creo que es una dinámica extraordinaria que debemos aprender. Se aprende. Hay que ensayar, ensayar, ensayar hasta aprender. Tenemos que controlar cómo decimos y cómo hacemos las cosas, cuándo, cómo, con quién y dónde. Eso es un efecto dominó, así de simple. Porque vuelvo y te digo, tú puedes decir la verdad más absoluta, pero si la dices en el tiempo incorrecto, en el método incorrecto, tienes serios problemas. Lo que armaste fue un lío grandísimo que no vas a poder resolver hasta que no reconozcas que tienes una falta de control tremenda, tremenda. Sí, el autocontrol es lo mismo que el dominio propio. Un ser humano, es decir, tiene que tener ese autocontrol, ese dominio propio, porque la mente es fugaz. La mente se va por caminos insospechables para nosotros y tenemos que controlarlos. La única manera de que tú puedes controlar, tener autocontrol, controlar tu mente, es formando un carácter. Es decir, tú no puedes, ya sea un carácter formado en el mundo a través de unas reflexiones permanentes y autocontrolándote, leyendo libros de psicología, en fin, aquello que te formen. Y nosotros los que estamos en el Señor, los que creemos y nos dirigimos y tenemos nuestra voluntad entregada al Señor, tenemos que formar ese carácter a través del cumplimiento de la palabra que nos revela el Padre y actuar de acuerdo con ella para controlar nuestra manera de pensar. Porque una de las cosas que nos dice la Biblia a nosotros es que transformemos nuestra manera de pensar. Cuando nacemos de nuevo, tenemos que transformar nuestra manera de pensar para no actuar de acuerdo a toda aquella cultura que traemos del mundo, sino actuar de acuerdo con la ideología del reino. Exactamente. Entonces el autocontrol es absolutamente necesario en todo lo que hacemos en nuestra vida. Mira, tú tienes un pensamiento, ese pensamiento puede ser bueno, pero si lo dices antes del tiempo, vas a traer problemas. Si lo dices después del tiempo que tenías que decirlo, vas a traer problemas. Entonces, aprender a controlar nuestras emociones es algo mandatorio que nos conviene a todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones, evitamos problemas, evitamos peleas, evitamos divisiones, evitamos pérdida del tiempo. Y lo más terrible, a lo que yo le tengo miedo, es cómo se paraliza todo aquello que ya estaba a las puertas para manifestarse. Se paraliza, automáticamente se paraliza. Y sin embargo, la soberbia es tan tremenda que preferimos seguir cometiendo los mismos errores de la falta de control y no nos importa. Ahora, fíjate tú, el Padre precisamente equipó al hombre con un dominio propio. La palabra lo dice. Estés hablando él en 2 de Timoteo, epístola de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces,
ese es un don que tenemos que activar, Claro. dominar nuestra manera de ser. ¿Por qué hay tanta gente descarriada? Porque no tiene control de su vida. Exacto. Es, Y tanta gente con problemas. por eso, ¿por qué? Porque tienen depresiones, tienen los problemas que se presentan, entonces se van a tomar un traguito, de ahí van a la cocaína, a todos los vicios y pierden el control de sus vidas. Y Exactamente. así pasa con todos los placeres, todas las obras de la carne, que son las que tenemos que nosotros precisamente transformar, Exacto. eliminar de nuestra manera de pensar para que salgan los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces precisamente tenemos que actuar en esa forma, eliminar todo aquello que adquirimos y aprendimos en el mundo y no irnos a quitar esa depresión, esa angustia que tenemos a través de cuestiones ilícitas, de cocaína y de cuestiones. Tenemos que dominar nuestra mente, no podemos actuar por nuestro temperamento, que es fugaz, el sanguíneo, el colérico, en fin, todos esos son 4 temperamentos, sino tenemos que controlar el temperamento a través del carácter formado. Es algo que tenemos que aprender todos, mis hermanos. Exacto. Y los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a formar el carácter. Exacto. Por eso no pueden enseñársela a darle todo lo que quieren, sino que se controlen y lo reciban al tiempo. Que aprendan a valorar. A valorar las cosas. ¿Por qué? Precisamente. Porque el autocontrol nos lleva a valorar las cosas. Y te vuelvo a repetir la palabra que te dije anteriormente: el cuándo, el cómo, el con quién, el dónde, el por qué lo debo hacer o por qué no lo debo hacer, o sabiendo que lo debo hacer, cuándo lo debo hacer. Entonces somos como una metralleta, o sea, una persona que no tiene autocontrol es como una metralleta, pero detrás de esa metralleta lo que hay es un nivel de inseguridad y de complejo. ¿Por qué? Porque si tú estás seguro de que lo que tú estás diciendo es correcto o no es correcto, entonces ¿por qué no escuchas lo que otra persona dice? Simplemente tú no eres una marioneta. Ahora, si no tienes una identidad clara en tu vida, pues serás una marioneta de todas aquellas influencias que están a tu alrededor. Entonces, cuando tú estás claro con tu identidad, quién eres, qué es lo que debes hacer, por qué lo debes hacer, cómo lo debes hacer, o qué es lo que has hecho bien, qué es lo que has hecho mal, déjame decirte, tú puedes oír todo lo que te puedan decir, pero no te puedes alterar. Una persona que se altera por lo que otra persona dice es una persona que no tiene una identidad clara. No la tiene, porque eso es complejo. Tú dirás, no, eso es valentía, porque yo soy bravo, yo soy esto. No, eso es cobardía, eso es valentía, eso es inseguridad, porque no estás seguro que lo que tú estás diciendo o planteando es la verdad. Entonces la quieres imponer a la brava. Entonces pierdes el control de las cosas normales que estás haciendo y te metes en un problema innecesario. Sí. Ese es el pancito de hoy en día. Este pan diario es algo extraordinario que nos ha ayudado a nosotros a tratar de modificar nuestros errores y tratar de vivir correctamente para disfrutar de la vida. Sí, entonces fíjate, para poder dominarnos, el Padre nos ha dado armas. Exactamente. Dice la palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Están en nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿no? O sea, la primera pensamiento que debemos llevar cautivo a la obediencia a Él es el nuestro. Nosotros estamos siempre llevando a la obediencia al enemigo, a no sé qué. Es el nuestro para que el Padre nos dirija, nos revele qué es lo que tenemos que hacer. Llevamos cautivos nuestros pensamientos a su obediencia. Y ese es un arma poderosa que tenemos para poder precisamente controlar nuestra vida, poder reflexionar, porque tenemos que reflexionar todos los días sobre la forma como tenemos que actuar para llevar una vida poderosa, próspera en todos los campos. Así que este pan diario está excelente. Analízalo, cuestiónalo y ten autocontrol en tu vida. Amén. Bye. Bendiciones.